Bien, chiquillos, muy buenos días. A continuación, tenemos inicio de la clase final, ¿no es cierto?, de lo que respecta a cólico, ¿ya? Habiendo terminado ayer con la evaluación de lo que corresponde a la deshidratación a través de lo que es el hematocrito, ¿ya? En el cual vimos que diferentes tipos de graduaciones de, de hematocrito, ¿no es cierto?, pueden darnos respuesta de un hematocrito leve, ¿no es cierto?, moderado o grave. Ya acuérdense que un hematocrito mayor de 60, ya, normalmente están en cuadros de shock. Ya, en un caballo en shock, obviamente ustedes lo habrán visto en fisiopatología que también tienen signos clínicos asociados, extremidades frías, taquicardia, etc. ¿Ya? Los accidentes también del tracto digestivo que requieren cirugía no suelen causar cambios en lo que es el leucograma, a no ser que exista necrosis o ruptura visceral que conlleva obviamente a un cambio, ¿no es cierto?, en el hemograma, ¿no es cierto?, específicamente en lo que es el leucograma. ¿Ya? Lo que es el examen de la cavidad oral, como bien les dije en un principio, es súper importante, por la sencilla razón de que nosotros, si no valoramos la cavidad oral, a lo mejor el caso de que el animal esté muy bajo de peso, o no quiera comer, o no mantenga mucho tiempo el alimento en la boca, significa, ¿no es cierto?, que a lo mejor, como bien les dije, hay alguna patología de cavidad oral, ¿ya? O que hay un proceso a nivel de la lengua, o hay una ruptura de lengua, o hay una solución de continuidad, o hay una fractura epicentaria, ¿ya? O hay esas famosas puntas de muela que también producen, ¿no es cierto?, de mucho dolor, ¿no es cierto?, al morderse, ¿no es cierto?, la mucosa por dentro, etcétera. Por lo tanto, usamos nuestra boca, ¿no es cierto?, y vamos a evaluarla, ¿ya? Como les dije, y esta, ¿no es cierto?, este PPT específicamente, esta diapositiva muestra que hay que hacer siempre, ¿no es cierto?, el uso de la abrebocas bien hecho y no meter la mano por sí, así nomás por el hecho de que podemos tener accidente, incluso hasta cortarse un dedo. ¿De acuerdo? El uso de la sonda nasogástrica también es un auxiliar diagnóstico e inclusive puede ser hasta mágico, porque si el caballo, ¿no es cierto?, cursa con un cuadro de dilatación gástrica primaria o un cuadro de dilatación gástrica mm, secundaria, pero principalmente la primaria, ¿ya? Y tenemos un gran contenido, ¿no es cierto?, de gases y de contenido líquido principalmente a nivel de estómago. Bueno, y contenido pastoso igual. Eh, la sonda nasogástrica, obviamente bien pasada, y no pasada a pulmón, porque ahí sí que nos podemos mandar una tremenda, una tremenda falla. Ya lo pasamos a estómago. Y como verán el colega, ¿no es cierto?, tiene la manguera en la boca. ¿Ya? De ahí va a ir soplando y va a ir viendo, ¿no es cierto?, de que va en el esófago, porque uno en el trayecto del esófago va viendo, ¿no es cierto?, de que va pasando la manguera. Parte del esófago, ¿no es cierto?, es invisible de esa forma. También, y posteriormente nos olemos, ¿no es cierto?, y olemos olor a pasto también. Y nos los colocamos después la manguera en la oreja y escuchamos, ¿no es cierto?, también los sonidos del estómago. Y de esta forma, si es que existiera, como bien ustedes saben, el caballo no puede vomitar, si existiera una dilatación gástrica, lo que va a suceder, ¿no es cierto?, es que ese contenido va a empezar, ¿no es cierto?, a volver a través de esa manguera hacia un lugar que ustedes tengan, que normalmente es un balde. ¿Ya? Entonces, como bien dice acá, la sonda nasogástrica es un auxiliar diagnóstico junto con la palpación rectal que ya la acabamos de ver, ¿no es cierto?, porque permite la descompresión de estómago y tracto gastrointestinal anterior. ¿Ya? Porque hay acumulación de gases y puede conllevar a la ruptura gástrica. ¿Ya? Y como le digo yo, es verdaderamente mágico si es que la causa del cólico es la dilatación gástrica, porque va a empezar a salir gas, va a empezar a salir contenido, ¿no es cierto? Y el caballo increíblemente va a empezar a disminuir, ¿no es cierto?, todos los signos de cólico. No va a tener dolor, va a tener una carita, ¿no es cierto?, mucho más agradecida, ¿ya? Y está claro, ¿no es cierto?, que es muy importante que esta sonda nasogástrica se deje
por un tiempo bastante largo, ¿ya? Porque muchas veces el reflujo persiste. Incluso hay colegas que llegan a suturar, ¿no es cierto?, la sonda aparte de la cara del caballo y lo puede dejar 24 o 48 horas, ¿ya? Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se pasa, ¿no es cierto?, la sonda nasogástrica. In some diseases, the horse's stomach may become distended with gas or fluid, causing the horse to be painful. If the pressure is not relieved, the stomach can rupture. To determine if there is excessive gas or fluid present, the veterinarian passes a tube along the ventral aspect of the nasal passage, through the pharynx, and into the esophagus and into the stomach. Although the end of the tube usually initiates a swallowing reflex when it touches the horse's larynx, the veterinarian may need to move the tube back and forth to initiate this reflex. When the horse swallows the tube, it passes into the esophagus, which is positioned on the left side of the trachea. The veterinarian can ensure that the tube is in the esophagus by palpating the end of the tube as it moves down the neck. Once the tube reaches the stomach, its position is confirmed by blowing into the tube to allow the release of gas, having the characteristic smell of gastric contents. If the stomach is emptying its contents normally into the small intestine, pumping a few liters of water from a bucket into the stomach, and then lowering the end of the tube to create a siphon, results in retrieval of approximately the same total volume of fluid. If the horse's stomach is distended due to excessive production of gas, passing the stomach tube will result in a rapid expulsion of the gas and elimination of the pain. If the horse's stomach is distended due to accumulation of fluid from an obstructed or inflamed small intestine, pumping a few liters of water into the stomach and developing a siphon may result in retrieval of a much larger volume of fluid called gastric reflux. Horses with gastric reflux frequently require intensive care and may need emergency abdominal surgery to treat the underlying problem. Bien, como se habrán dado cuenta, entonces es importante saber que la sonda nasogástrica es muy, muy importante, ¿ya? Me sirve para obtener, ¿no es cierto?, ese reflujo si es que eventualmente hay una dilatación gástrica y podemos salvar a nuestro animal. De igual forma, también a través de la sonda nasogástrica nosotros podemos pasar medicamentos, vaselina, por ejemplo, en caso de que a lo mejor no haya una dilatación gástrica, pero sí, por ejemplo, para poder hacer que exista, ¿no es cierto?, un vaciamiento ya hacia posterior, ya el hecho de pasar 6, 8 litros de vaselina es obvio que nos va a ayudar bastante, ya en el caso que a lo mejor la obstrucción sea posterior, ya, pero tienen que tener cuidado y obviamente acuérdense del paso, no pasar directamente al pulmón, sino que obviamente estómago, eso es una de las cosas importantes y obviamente si es que hay reflujo, dejarlo colocado. Y si no, también se puede utilizar este auxiliar diagnóstico, como yo les dije, para poder llevar, ¿no es cierto?, ese fármaco, ¿no es cierto?, ese carbón activado o esa vaselina hacia posterior, ¿no es cierto?, para ayudar, ¿no es cierto?, a la absorción de endotoxinas o a que de esa forma, junto con la vaselina, ¿no es cierto?, pueda esa obstrucción, ¿no es cierto?, cesar. Con respecto a la sonda nasogástrica, es importante saber, como bien les dije, ¿ya?, que hay que ver siempre cuánto regurgita, ¿ya?, y obviamente evitar lo que es la ruptura gástrica, ¿ya? En la presencia de reflujo gástrico indica una obstrucción mecánica o funcional del intestino delgado también. Ya, con menos frecuencia los accidentes digestivos de colon mayor pueden ocasionar también reflujo gástrico, ¿de acuerdo? Si después de la maniobra el dolor desaparece y el animal, ¿no es cierto?, se restablece, estamos ok. El animal sufrió una dilatación gástrica primaria y tiene su conclusión diagnóstica usted para entregársela al dueño. Si el dolor desaparece, pero pasa, ¿no es cierto?, un tiempo a un estado de depresión y toxemia, se sospechará de enteritis proximal, ¿de acuerdo? Y cuando el dolor desaparece también, solo temporalmente, y el reflujo gástrico continúa, debe pensarse en una obstrucción mecánica de intestino. Por lo tanto, debemos seguir con el estudio. Ven aquí otra foto, ¿no es cierto?, la cual se ve el animal, ¿cierto?, con el reflujo de contenido gástrico. Lo que es la gastroscopía, ya nosotros en la escuela también tenemos un gastroscopio,
que tiene la particularidad, a diferencia del endoscopio de vías aéreas superiores, de tener una mayor longitud. Ya tiene una longitud aproximadamente de 3 metros, ya que obviamente es lo que nos ayuda a llegar a estómago, si no, no llegaríamos en ningún caso. Ya, como ven ustedes ahí, ya, tiene 3 metros de longitud. Nosotros tenemos uno. En la escuela es un fibroendoscopio, no es un videoendoscopio, pero de todas maneras sirve para poder ver, ¿no es cierto?, la mucosa gástrica. Bueno, ahí tenemos otras fotos de reflujo nasogástrico, cómo se debe hacer, y bueno, la cantidad de reflujo es increíble. Bueno, siguiendo con lo que es la gastroscopía, como verán, ¿no es cierto?, es bastante fácil, si que tienes experiencia, ya ahí vamos a ir reconociendo los diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, lesiones. El electrocardiograma también es súper importante para poder valorar, ¿no es cierto?, el estado del caballo. Lamentablemente los electrocardiogramas pequeños en Chile no están muy difundidos, pero es bueno, es bastante bueno utilizarlo. Así también la técnica del microhematocrito, que uno mismo lo puede llevar en el vehículo, ya nos sirve mucho, acuérdense, para poder valorar la deshidratación, el porcentaje de deshidratación. El hecho de tener una maquinita, ¿no es cierto? Inclusive se puede utilizar esos manuales que existían antes y uno empieza a dar la vuelta con la misma mano y teniendo los tubos capilares con la plasticina y metiéndolos a nuestra centrífuga automática o a nuestra centrífuga mecánica, como les digo yo, como se hacía antiguamente con la mano, tenemos el resultado del hematocrítico y nos da mucha, mucha información. ¿Ya? Aquí sale el procedimiento, ustedes lo van a leer a continuación cuando lean la clase. ¿Ya? Este es la centrífuga. Con respecto a las pruebas adicionales que son pruebas sanguíneas de gases sanguíneos o perfiles bioquímicos y evaluar electrolitos, es muy importante para valorar el desbalance hidroelectrolítico, ¿ya? Y si tenemos una hipocalemia, una hipopotasemia, etcétera, también es importante, sobre todo cuando están muy eh, alterados y, por ejemplo, un caballo quiere entrar a cirugía, nosotros tenemos que restablecer el equilibrio hidroelectrolítico antes de meterlo pabellón, porque si no, no va a irnos muy bien en la cirugía, ¿de acuerdo? Lo mismo con lo que es otro tipo de herramienta, que es la ecografía. Nosotros, como les dije también en parte de las clases pasadas, ya es importante valorar, ¿no es cierto? Ya si es que hay líquido libre, si es que hay enterolitos, o si es que se ve algún cuerpo extraño, o si es que hay un aumento, ¿no es cierto?, en el grosor, por ejemplo, de, el tracto, de la estructura del tracto gastrointestinal que usted está ecografiando. Aquí tenemos una arteriografía también, es muy común utilizarla, no se usa mucho, pero es muy común utilizarla cuando uno sospecha, ¿no es cierto? En el caso de la arteria mesentérica, ya en el caso que exista ya la sospecha, como bien les dije, de un aneurisma verminoso, ¿no es cierto? Muy bien, producido por Escherichia vulgaris. Aquí tenemos una adecuada sala de arribo en el caso que requiriera el animal a lo mejor hacer una abdominocentesis de cúbito o prepararlo, ¿no es cierto?, para cirugía. Es esta la forma que nosotros utilizamos para el derribo. Posteriormente se lleva a la camilla, ¿no es cierto?, y se prepara asépticamente, ¿no es cierto?, para la cirugía. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la presencia ya de un vólvulo, ya, y que obviamente conllevó a, esa fue la causa del cólico. Ya aquí viene la oclusión del lomo intestinal, vean ustedes que está bastante afectado el intestino, incluso hay cambio de coloración, ya hay foco, ¿no es cierto?, de infarto, y bueno, está claro que no tiene muy buen pronóstico. Este animal tuvo una ruptura gástrica y un cuadro de endotoxemia secundario. Bueno, esta es una foto de la necropsia, una foto de la escuela, de un caballito que se murió, llegó allá y murió de cólico. Lo mismo acá, ya hubo una ruptura gástrica y lamentablemente el caballo murió y bueno, la necropsia se vio que esa fue la causa. ¿Ya? Aquí tenemos la foto de cómo ocurrió. ¿Mm? Aquí tenemos otra foto más. ¿Mm? Esto ahí en la escuela. Y bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un cuadro de impactación.
ya también importante, también esto es necropsia lamentablemente, pero bueno, esto ocurrió y bueno, aquí estamos haciendo la necropsia también para valorar el, el por qué murió, ¿no es cierto?, nuestro animal. Aquí nosotros tenemos múltiples PTX, equimosis en ciego, y ahí con lo mayor de un potrillito también con un cuadro de septicemia. La punción de intestino delgado, hay que tener mucho cuidado, ya porque también puede cursar con peritonitis, ya así que tiene que hacerlo un médico veterinario bien entrenado. Bien, bueno, otra foto aquí más, ¿no es cierto? Un estómago lleno de parásitos, está claro que obviamente eso normalmente se ve en caballos de vida libre o se ve en caballos que no tienen un protocolo adecuado de desparasitación. Esta es una foto de una orquiectomía, ¿ya? Para tener en consideración más que nada que la orquiectomía tiene que ser bien hecha porque también puede ser causa de cólico. ¿De acuerdo? Vamos ahora con lo que es la terapéutica del cólico. Acuérdense que lo primero que tenemos que valorar nosotros es el dolor, ¿ya? Es controlar el dolor, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos diferentes tipos de analgésicos que podemos utilizar como herramientas para ello, ¿ya? Y obviamente hay que tener cuidado de muchas veces, dependiendo del caso, no aplicar muchas veces la dosis terapéutica completa porque nosotros vamos a enmascarar el cuadro clínico, ¿ya? Y los signos de progresión. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Aquí a continuación algunos ejemplos de algunos antiinflamatorios no esteroidales, como por ejemplo la dipirona, ya que ustedes bien la habrán escuchado, aún se sigue utilizando en seres humanos, por ejemplo. No es lo mejor para el cólico en caballos, pero si lo tienen, utilícelo. A una dosis de 5 a 22 miligramos por kilo endovenoso intramuscular, cada 12 a 24 horas. A continuación viene el flunixin de meglumine, que para mí es el rey de los AINES. ¿Por qué? Porque el flunixin de meglumine, además de ser un excelente analgésico visceral, tiene la propiedad de ser antiendotóxico. Y al ser antiendotóxico, que generalmente en cuadros de cólico nosotros tenemos, ¿no es cierto?, endotoxemia, nos va a apoyar muy bien. Ya una dosis de 0,5 a 1,1 miligramos por kilo por vía endovenosa. Se puede utilizar intramuscular, pero lo ideal, ¿no es cierto?, es que sea endovenosa para poder, ¿no es cierto?, tener una respuesta más rápida. El DMSO o dimetilsulfóxido también se puede preparar en solución al 10%, en solución fisiológica o extrosa al 10, a la dosis de 1 gramo por kilo. Hay que tener cuidado con el dimetilsulfóxido, es un excelente antiinflamatorio, pero lamentablemente por ser también excelente antiinflamatorio y ser uno de los mejores ayudantes en cuanto a la vehiculización de medicamentos, ¿ya? Puede provocar en dosis no terapéutica, puede provocar, ¿no es cierto?, un cuadro de hemólisis. Ojo, y al preparar el dimetilsulfóxido, ustedes tengan cuidado porque se absorbe muy rápidamente a través de las manos, ¿ya? El otro tipo de analgésico que se puede utilizar como antiinflamatorio no esteroidal es la fenilbutazona, pero muy común en el uso en los caballos. Una dosis de 2,2 a 4,4 miligramos por kilo endovenoso cada 12 a 24 horas, ¿ya? No se usa por vía intramuscular porque generalmente produce abscesos, ¿ya? Y la extravasación, ¿no es cierto?, realmente muy dolorosa y produce un cuadro que no queremos ver. Por lo tanto, es endovenoso, lento, no en bolo. Y anda bastante bien también para los cuadros de cólico. Pero como les digo, el rey es el flunixin de meglumine. Dependiendo del cuadro, dependiendo de que el animal esté consciente también, se pueden utilizar sedantes analgésicos. Ojo que pueden producir depresión respiratoria si no se utilizan las dosis adecuadas. Por lo mismo que les digo, hay que tener cuidado. Se puede utilizar silacina, betomidina y romifina a las dosis que aparecen ahí. Otro tipo de sedantes o analgésicos, además del flunixin de meglumine que ya lo nombramos, se puede utilizar el butorfanol, ya que es un opiáceo sintético que también se utiliza, ¿no es cierto?, por vía endovenosa. Y además del clorhidrato de silacina, que es muy común utilizarlo, también se puede utilizar vaselina líquida,
ya más que nada como para lubricar, ¿ya? Y el dimetilsulfóxido tal cual como les dije en esa preparación. Heparina. Normalmente la heparina se indica en los casos de endotoxemia para disminuir la aparición de fenómenos vasculares, ya de la laminitis, por ejemplo, a dosis de 5.000 unidades internacionales por día durante 4 días. ¿Ya? Y ya luego al cuarto día los glóbulos rojos se hacen rugosos y se aglutinan, por lo tanto la heparina, por favor, no más de 4 días. Y bueno, antibióticos normalmente se trata hoy en día, obviamente, cada día más de evitar el uso de los antibióticos, pero en casos graves de cólicos sí, obviamente estaría permitido el uso de penicilina, ¿no es cierto? Que acuérdense ustedes, anda muy bien, ¿no es cierto?, en casos de gran positivos principalmente, junto con estreptomicina y gentamicina, ¿ya? Y metronidazol, o sea, tenemos un espectro de acción contra gram positivo, gram negativo y anaerobios, ¿ya? Bien. Con respecto a la cepromacina, que otro tipo de sedante junto con la silacina, por lo general no proporciona analgesia, produce vasodilatación y hipotensión, sobre todo en equinos deshidratados. Así que yo aquí coloco ojo y digo, por favor, tengan cuidado. Ya la cepromacina puede ser peligrosa en estos casos. Siempre utilizar, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos más grandes, que en este caso son las yugulares, ya para poder administrar la fluidoterapia. Como verán, ¿no es cierto?, hay dos bolsas bastante grandes, ya tratando de rehidratar, ¿ya? Y equilibrar el desbalance hidroelectrolítico producto del cuadro de cólico, en este caso en específico, ¿ya? Y se deja, ¿no es cierto?, el suero ya por 1, 2, 3 o los días que sea necesario. ¿Qué soluciones para fluidoterapia tenemos? Todo el pool de fluido de soluciones que aparecen a continuación, ¿ya? El de cloruro de sodio al 20, al 9, al 0,9, soluciones hipertónicas o dextrosa, o bueno, infinidad de cosas que uno puede evaluar o utilizar siempre y cuando, por ejemplo, y lo ideal sería tomar una muestra de sangre, enviarlo al laboratorio y solicitar, ¿no es cierto?, electrolitos, perdón, para poder valorar cuál es el desbalance hidroelectrolítico y obviamente ver qué podemos apoyar, ¿no es cierto?, si utilizáramos un suero, ¿no es cierto?, un Ringer lactato o una solución fisiológica de glucosa al 5, ¿no es cierto?, o al 0,9, si es que requiere, ¿no es cierto?, a lo mejor algún aporte de potasio u otro tipo, ¿no es cierto?, de electrolito que esté bajo. Soluciones poliiónicas que normalmente se pueden utilizar, la Ringer isotónica acidificante y también se puede utilizar el Ringer lactato, ¿ya? Con respecto al ayuno, ya el ayuno hay que hacerlo hasta que no remitan todos los signos clínicos. Hasta ese momento no se puede dar de comer al caballo. Granos, por favor, esperar, ¿ya? Porque podemos tener una recidiva alcohólica. Eso sí que hay que estimular la ingesta de agua, ¿de acuerdo? Esto es súper importante, por eso está en rojo. La decisión de tratar quirúrgicamente, o sea, de derivar al caballo a un centro, ¿no es cierto?, quirúrgico, uno se debe basar en la observación de los siguientes parámetros. Primero que nada, si hay una rápida progresión del estado de shock en un corto periodo de tiempo, ese caballo debe ser enviado. Si hay presencia de un dolor progresivamente creciente en intensidad y continuidad y hay una respuesta nula o insuficiente al uso de analgésico, debe enviarse a cirugía. Si hay una permanencia de silencio abdominal a la ocultación sin recuperación de borborismo, a pesar de la terapia médica, igual. La ausencia de vaselina líquida 12 horas posterior a la administración indica que a lo mejor hay un cuadro obstructivo anterior y lo más seguro que ese caballo sí o sí va a necesitar también cirugía. Y obviamente si uno llega a hacer abdominocentesis y uno obtiene, ¿no es cierto?, un color seromorrágico, ya, o un color turbio, un olor malo, ya también es importante derivar a pabellón. Entonces, las indicaciones son, si es refractario analgésico, con temperaturas menores a 39,5, con una distensión abdominal severa, palpación rectal abdominal, anormal, y hay un deterioro sistémico progresivo, como la frecuencia cardíaca, mucosas que en este caso pueden ser, acuérdense, hiperémicas
o con halotóxico, que la motilidad intestinal no esté presente y que el abdominocentesis, ¿no es cierto?, mm, sea de mal pronóstico, bueno, hay que enviar. Otra cosa que los médicos veterinarios también hoy en día, sobre todo los cirujanos, se basan para poder enviar o no a cirugía, es la medición de lactato. También se utiliza en clínica menor. ¿Mm? Y bueno, sería un centro quirúrgico en el cual obviamente el veterinario cirujano con su equipo va a proceder a la anestesia general, ¿no es cierto? Y a proceder a la laparotomía exploratoria. Y como verán, en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un vólvulo de 360 grados a colon mayor que tiene un pronóstico bastante grave. ¿Ya? Como verán, este pabellón, ¿no es cierto? Es inadecuado. ¿Ya? En este caso, el doctor Alegría, que es el que nos hace las clases de diplomado, el cual yo dirijo, el Diplomado Internacional en Medicina y Cirugía Equina. Este colega yo lo traigo normalmente para hacer las clases de cirugía. ¿Ya? Acá lo mismo. ¿Ya? Aquí sacaron, ¿no es cierto?, un cuadro de impactación, se hace una pequeña incisión, se mete esa manguerita, ¿no es cierto?, y se hace un lavado, ¿no es cierto?, de, del lugar, ¿no es cierto?, afectado. Posteriormente se hace ¿no es cierto?, una sutura, si es que hay que hacer enteroanostomosis, ya, lo mismo, se utilizan suturas de diversos calibres. ¿Ya? Y ahí todos contentos después de que esa misma impactación, ¿no es cierto?, vean ustedes cómo está totalmente liberado y el caballito se salvó. Este otro no se salvó. Ya, aquí obviamente había mucho compromiso. Ya, se hizo resección, pero lamentablemente no se salvó. Lo mismo en este otro caso. Ya, también un, un cuadro grave. Con respecto al manejo postquirúrgico, chiquillos, es tan o más importante que el manejo quirúrgico, porque el manejo del dolor tiene que hacerse en el postquirúrgico. Se utiliza lo siguiente: flunixin de melamina, acuérdense, fenilbutazona, ketoprofeno, dipirona, clonixinato, glicina, y silacino de dotomidina, dependiendo también de cómo está el animal en el postquirúrgico. ¿Ya? Para el manejo del dolor, muy, muy importante en el postquirúrgico. Otra cosa importante en el manejo postquirúrgico, sobre todo para prevenir o tratar las endotoxemias, se utiliza, ¿no es cierto?, pentoxifilina, polimicina B, carbones activados y vaselina. Y como antibiótico, ¿no es cierto?, tanto para abarcar, ¿no es cierto?, el espectro de bacterias contra bacterias gram positivas, se utiliza la penicilina G o sódica, y la gentamicina para los gram negativos. También se puede utilizar, ¿no es cierto?, amicacina, esas dosis, ¿ya? Todo este esquema se puede utilizar junto con metronidazol. Yo me apoyaría más en este esquema. ¿Por qué? Porque estoy utilizando todo el espectro, contra gram positivo, contra gram negativo, aerobios y anaerobios, ¿ya? Penicilina, metronidazol, ¿ya? Amicacina, ¿ya? Entre otros. Otra cosa en el control postquirúrgico es que tiene que haber un enfermero, ¿no es cierto?, un médico veterinario a cargo, ya para hacer el examen general cada hora. Las primeras 8 horas son vitales, ¿ya? Y luego cada 2 horas por 16 horas. Hacer control de temperatura, control de fisiológica y evaluar la herida. Otra cosa en el control postquirúrgico es el examen de miembros, ver el pulso digital, si está aumentado o no, si hay congestión de cascos o no, para, entre comillas, evaluar si es que no estuviera cursando, ¿no es cierto?, el animal postquirúrgico, por ejemplo, por una endotoxemia hacia una laminitis o infusura. Y eso sería terrible. ¿Ya? Y evaluar si es que el caballo pudiera caminar también, si tiene o no claudicación. Y obviamente siempre en el control postquirúrgico nosotros evaluamos hemograma y perfil bioquímico para valorar, ¿no es cierto?, el leucograma, para evaluar, ¿no es cierto?, si es que hubiera algún tipo de cambio a nivel de hematocrito, y también en el perfil bioquímico valorar, ¿no es cierto?, la función renal
hepática, etc. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que pudiéramos tener en el postquirúrgico de un cólico? Por ejemplo, las miositis. Las miositis, ¿no es cierto?, ocurren normalmente cuando las cirugías han sido muy largas. Ya cuando el caballo se coloca obviamente en una posición totalmente normal, en supina, ¿no es cierto? El hecho de mantener, ¿no es cierto?, ese gran peso del caballo, estamos hablando de 400 kilos, 500 kilos, incluso hasta una tonelada muchas veces, sobre esos grupos musculares, sobre esos grandes grupos musculares por mucho tiempo, puede conllevar a miositis, pueden conllevar a cuadro neurológico, puede conllevar a una recidivia de cólico, neumonía e visceraciones si no se realizó una buena sutura, ¿no es cierto? Una hernia, laminitis por secundaria endotoxemia, diarrea porque a lo mejor, no sé, no se utilizaron los antibióticos adecuados y hubo un sobrecrecimiento bacteriano, o tromboflebitis, ¿no es cierto?, asociados a multifunciones. Y bueno, aquí otra foto de una necropsia que hicimos también en la escuela, producto de un caballito, ¿no es cierto?, que llegó también con cólico. Bien, queridos alumnos, esta es la última diapositiva de lo que es cólico. Y doy por terminado, ¿no es cierto?, esta introducción. Esto no es todo lo de cólico, esta es la introducción a cólico. En quinto año vamos a ver nuevamente ¿cómo se llama?, esta clase, y vamos a ir valorando otros tipos de aspectos ya cuando tengan pasada, ¿no es cierto?, la clase de terapéutica, ¿no?, que es cirugía, ¿ya? Para ir discutiendo un poquitito más algunos esquemas y protocolos que uno se tiene que ceñir como médico veterinario. Pero con lo que yo le subí tanto en paper como con esto, basta. Vamos a tener la discusión el día lunes con el grupo 1 a las 8:30 y con el grupo 2 a las 11:30 el día miércoles. Les deseo un muy buen fin de semana y muy buenas tardes. Cuídense.